Bueno, aquí vamos a hablar de los bucles. En este caso vamos a hablar del bucle while. Es una estructura de control que lo que hace es repetir un código mientras una condición específica sea verdadera. Para hacerlo un poco más interactivo y que también sea más visual el resultado, lo que vamos a hacer es preparar el escenario para que en el momento en el que nosotros ejecutemos el bucle se spawnen X objetos que nosotros pongamos o determinemos hasta que empiece y termine el bucle. Ahora que ya tenemos preparado el escenario, vamos a ver cómo se comporta o cómo tenemos que configurar el nodo while loop. En este caso, como observamos, tenemos una condición de entrada. Para que el bucle pueda ejecutarse y pueda empezar a trabajar a través de la entrada del loop body, lo que tiene que darse es que el loop tiene que empezar en verdadero. En caso de que el loop empiece en falso, no se ejecutará hasta que nosotros no cambiemos esa condición. Es por eso por lo que nosotros vamos a definir dos variables, lo que sería el inicio de la vuelta y la última vuelta. De esta manera vamos a recrear un contador que vaya sumándose en cada una de las vueltas hasta que llegue a la vuelta final, y lo que hacemos es que cuando el número inicial sea exactamente igual a la última vuelta, entonces en ese caso vamos a poner el condicionante en falso para que ahí se pare el bucle. En este caso nosotros lo hemos colocado a la inversa, es decir, el código se tendría que colocar al revés, es decir, lo que se va a ir repitiendo es el análisis para saber si el inicio de vuelta es igual a la última vuelta, y en caso contrario, lo que vamos a ir haciendo es que a la variable inicio-vuelta le vamos a ir incrementando o sumando un valor. En este caso, nosotros podemos sumar la variable utilizando el sistema de incremento que ya tiene Unreal Engine, pero esto significa hacer lo mismo que sumarle a nuestra vuelta 1 y luego volver a seteárselo dentro de nuestra variable. Una manera rápida de hacerlo es utilizar lo que sería la macro de incremento, que es simplemente ir añadiéndole 1 cada vez que se ejecute. Entonces, si en el caso de que la vuelta 1, cada vez que vaya entrando el código y se vaya repitiendo, analice eso en el momento en el que vea que la vuelta es igual a 10, porque es el valor que hemos puesto en la variable de última vuelta, entonces lo que va a hacer es ejecutar y va a ponernos nuestra variable booleana en falso, cerrando ahí el bucle. En caso contrario, lo que va a ir haciendo es devolviéndonos por pantalla cada vez que sume 1. Y finalmente, cuando se complete el bucle, lo que vamos a hacer es que volvemos a setear la variable en verdadero para si volvemos a apretar la tecla, el bucle vuelve otra vez a iniciarse. Si nosotros dejamos la variable en falso, cuando volvamos otra vez a apretar, lo que no vamos a poder hacer es volver a empezar. Por eso también lo que tenemos que hacer es resetear la variable de inicio-vuelta, porque cuando termine el bucle, la variable ya no va a valer 0, va a valer 10. Entonces es importante tener en cuenta que tenemos que resetear tanto el estado booleano como la variable de la vuelta para que podamos volver a ejecutar el código. En este caso hemos comprobado que la primera vez que le dimos alertar a la variable en falso hasta que no ejecutó y se completó y ya colocó la variable en verdadero, no se ejecutó por primera vez. Pero ahora, como ya lo tenemos en verdadero, cuando lo apretamos por primera vez ya se ejecuta de manera continua. Ahora, para hacer el ejemplo un poco más visual y que sea también más interactivo, lo que vamos a hacer es que cada vez que se ejecute una suma, cada vez que se ejecute el código, nos va a spawnear un objeto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, esta parte la vamos a hacer un poquito más rápido, ya que no la vamos a aplicar, esto lo daremos mucho más adelante cuando entremos ya a ver todo lo relacionado con los actores y vemos de manera interactiva cómo se van a ir creando los objetos cada vez que el bucle se ejecute. Y hasta aquí la clase de bucles. Lo que vamos a hacer entonces es dejarles el resto del vídeo para que vean cómo se ejecuta el código de spawn de los objetos y ya nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.